Fijaros aquí que tenemos los dos cables centrales más calientes que el neutro y que la fase 1. Bueno, lo más importante, sobre todo en cuanto al tema de la termografía, es... Instalaciones eléctricas trabajan 24/7. Pueden presentar defectos que a simple vista no podemos ver. Y en este vídeo de hoy vas a ver en detalle una tecnología que es una verdadera pasada. Y para ello me acompaña un experto en instrumentación eléctrica y fotovoltaica. Y aquí tenemos a Jordi Planas, de HT. Muy buenas, señor. Pues ya ves, aquí ya estás preparado, ¿eh? Ya estamos preparados ya ahí con la cámara y vamos a enseñar un poco el tema de la termografía. Perfecto, nos viene genial en este mantenimiento en situación real, porque es un mantenimiento preventivo que estamos realizando aquí en esta comunidad. Y nada, explícanos cómo funciona esto de la termografía. Y ya estamos viendo cosas súper chulas, ¿eh? Sí, ya estamos viendo ahí colorines. Colorines, ¿vale? ¿no? Hostia. Bueno, lo más importante, sobre todo en cuanto al tema de la termografía, es explicar a la gente que la termografía es algo preventivo. Que el día que tengamos un fallo y se nos queme parte de la instalación, cuando vayamos con la cámara estará fría. Por lo tanto, no vamos a ver absolutamente nada. La desgracia ya habrá pasado, ¿vale? Ajá. Por lo tanto, es importantísimo que lo tengamos siempre en cuenta como un tema preventivo, para poder verificar y localizar posibles averías de falsos contactos, de cables recalentados, de contactores recalentados, de lo que sea, ¿vale? Pero siempre a nivel preventivo. Y esto sería lo que es trabajar con una cámara termográfica, siempre a nivel preventivo. Lo más importante a la hora de comprar una cámara es dónde vamos a trabajar, ¿vale? Okay. La resolución que va a tener la cámara, con lo cual lo que vamos a tener es mejor o peor imagen, termográfica sobre todo, el ángulo de apertura. El ángulo de apertura es muy sencillo de explicar, ¿vale? Y la definición también. Y es tan sencillo como, si os fijáis, si ponemos una cámara al lado de la otra, fijaros que a la misma distancia, esta cámara de aquí tenemos mucha más resolución que esta, ¿vale? Y a más, el ángulo de apertura, en este caso la THT300, tiene un ángulo de apertura más grande. Lo que nos va a dar es que directamente tendremos, en menos tiempo, podremos verificar más espacio, ¿vale? Pensar que en muchos casos nos encontramos que tenemos cuadros de maniobras puestos en espacios muy pequeños. Con lo cual hay veces que entre la pared y el cuadro no hay más de 1 metro, 1,5 metros, ¿vale? En este caso estamos en un parking, tenemos muchísimo espacio, pero no es lo habitual. Entonces, en este caso, si yo trabajo con una cámara con un FOB pequeño, o sea, con un ángulo de visión muy pequeño, muy estrecho, fijaros que para verificar, en este caso, toda la parte esta del cuadro, este trozo de aquí, necesitamos hacer un barrido desde contactores. Para poder ver lo mismo que aquí, tenemos que hacer un barrido así para poder llegar hasta lo que sería el temporizador, ¿vale? Fijaros que de la otra manera, con la otra cámara, realmente ya nos queda fijo y vemos todo, ¿vale? Aparte de tener más resolución, tenemos más apertura de campo, ¿vale? Y esos serían los dos datos básicamente más importantes dentro de la adquisición o del trabajo que vamos a tener con una cámara. Para estos mantenimientos eléctricos, en el contexto en el que estamos ahora, las distancias siempre adecuadas van a tener que ser 1 metro desde el cuadro hacia el foco de la cámara. Depende de lo que queramos hacer. Si yo quiero hacer una verificación del cuadro entero, ¿vale? Es tan sencillo como irme más hacia atrás, ¿vale? Fijaros que los puntos calientes los continúa marcando exactamente igual, ¿vale? Los vemos exactamente igual, ¿vale? Sí. Pero en este caso yo lo que haría es un barrido general del cuadro y una vez he localizado donde tengo el punto más caliente, lo que haré es coger la cámara, acercarme, en este caso vamos con un trípode para que se vea mejor, ¿vale? Y nos podemos llegar a acercar, coge esto un momento, ¿vale? Para que se vea un poco la calidad de la imagen o la calidad de la cámara, nos podemos llegar a acercar muchísimo, con lo cual en este caso podemos llegar a ver incluso la tornillería del contactor, ¿vale? En este caso vemos que en la parte de atrás los cables están más calientes, que sería lo que nos está marcando, pero veríamos hasta lo que serían los tornillos del propio contactor. Por lo tanto, la distancia dependerá mucho de lo que yo quiera hacer, ¿vale? De lo que queramos realmente ver, ¿vale? Contra más cerca, evidentemente, más exactitud, más precisión tendremos a la hora de la medida, pero eso no exime de poder hacer una primera termografía o primera visión desde lejos, ver todo el cuadro y si ya detectamos puntos calientes, pues automáticamente nos acercamos. ¿Cómo se interpretan? ¿Cómo sabemos si puede llegar a haber un problema
en esos puntos tan calientes que Exacto. ahora estamos viendo. Exacto. En este tipo de cámara, por ejemplo, tenemos la posibilidad de, fijaros que en este caso tenemos un solo cursor en el centro, pero yo le puedo decir a la cámara que me trabaje con 3 cursores, que sería el punto más frío y el punto más caliente, ¿vale? En este caso lo tendríamos marcado en este punto de aquí. El punto C, que sería el central, el HI y el HIT sería el punto más caliente y el low sería el punto más frío, ¿vale? Fijaros que en el momento que yo mueva la cámara, ¿vale? El punto más caliente no se nos moverá, continúa marcando en el mismo punto, ¿vale? Porque es el punto más caliente dentro de la imagen. Entonces, ¿vale? es la referencia que tenemos de temperatura Entre el punto más frío y el punto más caliente, ¿vale? Fijaros que hablamos siempre, cuando hablamos de la verificación de un cuadro, hablamos siempre, ahora de momento, del punto más caliente. No hablamos de tengo un conector o tengo un contacto o un tornillo a tanta temperatura. Vale. ¿Por qué? Porque dependen varios factores. Lo primero que nos interesa siempre es verificar realmente si hay un punto caliente. En este caso, cuando vemos un punto tan amarillo o tirando a blanco en este pantón de color, ¿vale? La gente nos dice, bueno, hostia, tenemos un punto muy caliente. No, en este caso tenemos un pantón de temperatura desde los 14 hasta los 37 grados. O sea, en este caso, el punto amarillo que estoy viendo en la parte de atrás, estamos a 37 grados. No es una temperatura elevada. Sí es la más elevada de esa pantalla, ¿vale? Okay. En el momento en que esto, por ejemplo, si lo colocamos la mano, veréis que cambia el pantón, ¿vale? Ahora estamos en 35, que sería el máximo. Si quito, se irá a 37, lo veis aquí en la parte de arriba, ¿vale? Fijaros, ¿vale? 34, 37, ¿vale? Okay. Si tuviéramos un punto más caliente, el pantón de color se esparcería más, o sea, subiría más, ¿vale? Con lo cual sí que podríamos llegar a ver la temperatura. A partir de aquí, ¿qué temperatura es la peligrosa? Dependerá del tipo de cable que estemos utilizando y dependerá del fabricante. Normalmente este tema nos lo tendría que especificar el fabricante. ¿Vale? Era para tener un poquito una idea, Sí. Evidentemente esta información no es para que la cojáis con pinzas y digáis, hostia, pues encuentro esta temperatura a 40 grados y ya tengo un problema de sobrecalentamiento, ya tengo un falso contacto. No, la termografía, como bien dice Jordi, es una técnica que requiere unos conocimientos muy profundos sobre la interpretación de las imágenes. Exacto. Lo que pretendemos con este vídeo es un poco mostrar estas cámaras fabulosas de HT Instrument, ver la diferencia que nos está explicando Jordi entre una cámara y la otra y sobre todo, y muy importante, que para estos mantenimientos preventivos, incluso yo añadiría que incluso predictivos también, porque a veces podemos ver con la cámara sin hacer ninguna... No estamos tocando nada, no estamos poniendo las manos en el cuadro. Para nada. Y eso es muy importante porque, como bien decía, las distancias a veces entre los cuadros, ahora lo vais a ver más adelante porque vamos a subir a centralizaciones. Perfecto. Porque yo lo que quiero, sobre todo, Jordi, es que aprovechar que has venido aquí con tu visita. Perfecto. Porque te voy a sacar jugo en el sentido que me gustaría que toda la gente que está ahí detrás, muchos instaladores, ingenieros incluso, y sobre todo también la gente que vive en comunidades de vecinos, pueda entender la importancia de que con estos instrumentos que son invasivos, que no necesitan de manipular, porque a veces los electricistas corremos riesgos que no tenemos en cuenta cuando vamos a hacer pruebas porque pueden haber contactos débiles en la paramenta sueltos, eléctrica. puede haber cables que estén agrietados y poniendo las manos tienen un contacto eléctrico, una descarga eléctrica, y de esta manera no tocamos absolutamente para nada. Es sobre todo también que con una buena interpretación vamos a poder evitar sobrecalentamientos, falsos contactos, mal funcionamiento de esta paramenta eléctrica, que al final, como bien dices, es una prevención contra incendios tan importante últimamente, y que se están poniendo muy serias las normativas, y a mí me parece que es un tema muy importante, que a veces pensamos, no, es que es para tocarnos los cojones con el tema cada vez más normativas y tal, y al final son los resultados, son para algo. Son el resultado. ¿Tú qué opinas sobre esto, las normativas? El nuevo decreto 192/2023 que ha salido, que vuelve a obligar a las comunidades de propietarios a hacer un contrato preventivo anual, obligatorio, depende de qué tipos de comunidades, ya lo vamos explicando por aquí en el canal. Lo importante y lo más duro es que eso no tenía que haber desaparecido nunca. O sea, el hecho de que vuelva es muy buena señal, pero la mala señal, es la costumbre que tenemos en este país, es de que algo que hacíamos bien lo dejamos de hacer, ¿vale? Y estamos hablando de que en esta comunidad, no sé, ¿qué pueden haber aquí?
200 vecinos, 300 vecinos, ¿vale? Fácil. Pensar que se están empezando a colocar vehículos eléctricos, ¿vale? Correcto. Se están montando instalaciones de vehículos eléctricos muy mal montadas, ¿vale? Eso es otro tema a hablar también. En breve vais a ver a Jordi, que nos va a acompañar y vamos a hacer pruebas muy chulas y muy interesantes para todos los instaladores en situaciones reales. Esto yo el spoiler lo lanzo, ¿eh? Sí, en instalaciones fotovoltaicas, donde vamos a ver por qué saltan a veces esos diferenciales y por qué ocurren estos problemas que a veces no sabemos detectar justamente por instalaciones que quizás no se están haciendo todo lo bien, o aparamenta o módulos que tampoco son de la calidad que se suponía que tenían que ser. Todo eso lo vais a tener en la newsletter, así que os dejo el enlace en la descripción porque por ahí vamos a comunicar qué días van a ser, cuándo va a ser, y sería interesante que estuvierais todos al día. Perfecto. Así que seguimos con la Pues un poco tipografía. lo que hablábamos, ¿no? El hecho de estas instalaciones mal hechas lo que van a generar son, sobre todo, posibles calentamientos de esos cables que se llevan desde una centralización hasta ese cargador de vehículo eléctrico. Si eso, ahí tenemos un falso contacto, tenemos cualquier problema, cada vez tenemos las zonas más electrificadas, con más cableados, con más materiales. Todo esto que requiere que cada vez tenemos más, en definitiva, y de una manera muy sencilla, más tornillos que apretar. Correcto. El hecho de que nos dejemos un tornillo suelto o flojo puede generar un punto de impedancia de línea muy elevada y un calentamiento de ese punto, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, si os fijáis en este contactor de aquí, tenemos unos puntos calientes, ¿vale? Y ahora voy a sacar la cámara para que veáis un poco, ¿vale? Para poder acercarla más, ¿vale? Porque muchas veces la gente nos pregunta, ¿y hasta cuánto puedo medir de pequeño? Dependerá del IFOP que tengamos, ¿vale? De la cámara, ¿vale? Pero importante, por ejemplo, si yo me voy con la cámara a este punto de aquí, vamos a ¿vale? hacer una cosa, un experimento muy chulo. Bueno, experimento, ya que estamos en un cuadro eléctrico y fíjate que tenemos más contactores. Exacto. Y que tenemos, esos contactores son de unos motores de extracción y de impulsión. Sí. ¿Qué te parece si nos fijamos en la temperatura y yo te pongo en marcha, por ejemplo, la extracción? Sí, sí, ya lo puedes Cuando poner. tú me digas, le meto caña. Venga. Fijaros aquí que tenemos los dos cables centrales más calientes que el neutro y que la fase 1. O sea, ahí está, ahí está. En la derecha de esa imagen de esos tres tornillos. Exacto. Fijaros que los dos cables centrales están más calientes que el cable que los otros dos de los extremos. Y eso es importante también, que podamos ver pequeñas diferencias de temperatura. Claro. O sea, que la cámara, la sensibilidad térmica de la cámara, no sea de 1 grado, 2 grados, 3 grados, sino que sea de 0, porque de esta manera podremos ver pequeñas diferencias de temperatura entre puntos distintos. Hasta ahora hemos hablado solo de punto caliente. Sí, hemos dado unos datos de temperatura, pero esos datos de temperatura no son reales. ¿Vale? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Tenemos un coeficiente que la gente no lo tiene en cuenta, que lo tenemos aquí en la parte superior de la cámara, ¿vale? Que es el coeficiente, el factor de emisibilidad, ¿vale? En este caso está puesto a 0,95 y es algo que normalmente, si se ve aquí arriba en la parte de la cámara, ¿vale? Es el coeficiente, cada material tiene un coeficiente de emisibilidad distinto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que evidentemente no refleja la temperatura igual un tornillo metálico de chapa que uno de cobre que una carcasa de plástico, ¿vale? Por lo tanto, si yo quiero saber la temperatura exacta de un punto determinado del cuadro, tendría que saber el material y colocar el factor de emisibilidad. Por eso siempre a nivel de mantenimiento lo primero que hacemos es hablar siempre de punto caliente. Nunca de que tengo un cable a tantos, no, de momento punto caliente. Y si luego me interesa saber la temperatura, ya iremos a colocar el coeficiente de emisibilidad real de cada uno de esos materiales. Vale. Por norma básica, ¿qué dato de emisividad le pones? Si estamos hablando de un entorno de cuadro eléctrico, tal como está ahora, 0,95. Es una media. Es una media de todo lo que podemos ver aquí, más o menos, ¿vale? A partir de aquí, el cobre, por ejemplo. El cobre tiene un coeficiente de emisibilidad de un 0, bastante alto, pero cuidado, si es un cobre pulido, o sea, el cobre está pulido, ¿vale? Está brillantito, que queda bonito, el coeficiente de emisibilidad es un 0,0. No de 0, 0,0. ¿Sabes qué? La mejor manera de verlo, colocar una tabla.
No, nos vamos a una centralización de contadores, que está aquí el Perfecto. señor Antonio, que nos va a abrir la puerta y vamos Perfecto. a subir arriba y vamos a ver Pues perfecto, eso sin ningún problema. en un embarrado, Ajá. en una situación real, una centralización de contadores que tenemos aquí. De hecho, Sí. tenemos 3. Sí. Vamos a ir a una de ellas y vamos a ver también algún trabajito que nos hemos encontrado que han Vale. echado por aquí, que no nos gusta mucho esa ejecución, y lo que vamos a hacer también es poder verificarlo con la cámara térmica. ¿Sí? Importante, entonces, si vamos a hacer esto, cógete un rollo de cinta aislante negra. Un rollo así Negra. como la Sí, que puedo llevar negra. todos los días. Luego veréis por qué. Ok, Venga, vamos vamos. a ver.